Movimiento de los Hermanos. Tal vez te hayas preguntado cuál es el origen de las asambleas de los hermanos, o también conocido en algunas partes de Colombia como centros bíblicos. Los hermanos Plymouth, o simplemente los hermanos, fueron los nombres con que se conoció a un conjunto de grupos cristianos independientes entre sí, pero que practicaban una misma doctrina, constituyéndose en un movimiento aparte de las distintas denominaciones de la época. Surgen inicialmente en Dublín, Irlanda, a comienzos del siglo XIX, alrededor de 1821, cuando un grupo de cristianos, conmovidos por la división creciente, comenzaron a reunirse en sus casas para orar y estudiar la Biblia. Hoy se sabe que el Señor estuvo levantando grupos de hermanos que se reunían de esta misma forma en diferentes lugares del mundo, sin que existiera una conexión visible entre ellos. Los primeros miembros reconocibles fueron Eduardo Cronin, un dentista, hijo de padre católico romano y de madre protestante, quien lo guió en la lectura de la Biblia. También estaba Eduardo Wilson, quien junto a un grupo de hermanas se reunía en su apartamento para la lectura y estudio bíblico. A ellos se le agregaron Francisco Hutchinson, J.G. Bellet y Antonio N. Groves. Se quisieron caracterizar por la práctica de la unidad, el amor fraternal entre todos los creyentes en Cristo, el estudio de la palabra de Dios y el evangelismo, con el objetivo de expresar una unidad cristiana visible y poner en práctica los principios que guiaban la iglesia primitiva. Teniendo claro que el centro de la reunión es el Señor Jesucristo, como el mismo Señor Jesús lo enseñó en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando la habitación de Wilson quedó estrecha para albergar el número de participantes en la reunión, fue necesario alquilar una sala en la calle Fitzwilliam Square en Dublín, para reunirse los días domingo a realizar el partimiento del pan. Esta sala era usada los días hábiles como una casa de remates, por lo cual los hermanos debían reorganizar el mobiliario de acuerdo a sus necesidades. Más tarde, se unió John Nelson Darby, un ex sacerdote anglicano, quien encontró en la Biblia los principios de reunión adoptados por los hermanos. En 1829, A.N. Groves y otros fueron a Bagdad como misioneros en una larga travesía y simplemente en dependencia del Señor. Debido a que los hermanos veían cada asamblea como independiente, en muchas ciudades surgieron grupos similares. Es destacado el caso de Plymouth, Inglaterra, donde la obra comenzó alrededor de 1830, cuando otro grupo cristiano, entre los cuales se encontraban Benjamin W. Newton y J. Wigran, comenzaron a reunirse de forma en que los hermanos lo hacían. Fue tal el avivamiento de la obra de los hermanos en esa ciudad, que según relatos históricos, alrededor del año 1850, al menos un miembro de cada familia de Plymouth tenía un pariente que formaba parte de esta asamblea. Fue en esa ciudad donde aparecieron por primera vez los himnarios de la asamblea. El primero data de 1836, himnario cristiano, y el segundo se editó en 1856, con unos pocos himnos y canciones espirituales seleccionados para la pequeña manada, conocido informalmente como el himnario de la pequeña manada. Para los años de 1831 a 1845, asambleas se levantaron por todas partes y crecieron rápidamente. Pero también se levantaron diferentes puntos de vista sobre asuntos de principios y prácticas de las asambleas. Y pronto, el orgullo espiritual y la disensión interna parecían aumentar al mismo tiempo que crecía en número. En 1837 y siguientes, Darby fue a Suiza. La obra se propagó por todo el mundo gracias a hermanos de estas asambleas con vocación misionera, en muchas ciudades de Inglaterra, como Bristol, Bath, Londres, también en el norte de Italia, Francia, Suiza, Alemania, América del Sur y del Norte, donde se encontraron al Espíritu Santo obrando en forma similar en estos lugares. En el año de 1845 a 1848, una serie de eventos tristes que empezaron en Plymouth y Bethesda resultó posteriormente en una gran ruptura entre las asambleas de los hermanos.
Esto los dividió principalmente en dos grandes grupos, los llamados Hermanos Libres, o por su nombre en inglés, Open Brothers. Allí estaban Müller, Groves y Chapman. También estaban los Hermanos Exclusivos, o Cerrados. En este grupo estaban Darby, Cronin y Bellet. Darby excomulgó a Müller y la iglesia de Bristol por recibir a creyentes de Plymouth. El movimiento, que surgió buscando la unidad, terminó en una trágica división. Robert Chapman se esforzó por buscar una reconciliación, pero no tuvo éxito. Él siguió amando a sus hermanos, quienes se habían separado de él. No los llamaba exclusivistas, sino hermanos muy amados. El problema nunca se resolvió, pero podemos ver al Señor obrando a través de ambos grupos en diferentes lugares del mundo. Estos grupos, diseminados y separados por distintas formalidades de congregación, mantuvieron una forma similar de práctica y una forma de definirla, como ellos lo decían, recuperado la verdad. En Colombia, el movimiento de los hermanos registran su aparición hacia 1924, con la llegada de la pareja William J. Poynter de los Estados Unidos, por parte del grupo exclusivo, donde plantaron iglesias en Pereira y Cali. A pesar de la oposición católica, en 1928 regresaron a los Estados Unidos debido a la salud de sus hijos, entre ellos el muy conocido Alden Poynter, quien nació en Colombia. Por parte de los Hermanos Libres, en 1933, Lester Morgan y su esposa Catalina, junto con sus 3 hijas, se trasladó desde los Estados Unidos a Pasto, en el sur de Colombia. Posteriormente, la familia Mason de Puerto Rico se trasladaron a Pasto en 1937 para apoyar a los Morgan. Durante los años siguientes, fueron llegando a Colombia misioneros de ambas corrientes, de los Hermanos Libres, quienes llamaron sus lugares de reunión locales bíblicos, y los Hermanos Exclusivos, quienes llamaron sus lugares de reunión Casa Evangélica. Hoy en Colombia hay unos 5 grupos de asambleas provenientes de separaciones del movimiento de los hermanos. Número 1. Los Exclusivos, conocidos también como Casa Evangélica o Gracia y Verdad. Número 2. Centros Bíblicos. Número 3. Iglesia Fundamental. Número 4. Locales Bíblicos. Y número 5. Aposento Alto. La gracia del Señor continúa haciendo la obra a través de cada uno de estos grupos de los hermanos, como en cada congregación que profesan el nombre del Señor Jesucristo para salvación. Porque aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6.